¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este programa Descifrando Enigmas. En esta oportunidad es nuestro segundo programa con el tema de la infidelidad. En la ocasión anterior estuvimos explorando este tema, su definición, las formas de infidelidad y las clases de infidelidad. En esta oportunidad estaremos desarrollando algunas soluciones prácticas para poder salir de la infidelidad, o si has padecido o has sido víctima de la infidelidad, de cómo poder perdonar esto de la infidelidad. El día de hoy queremos iniciar con unas encuestas al público de algunas preguntas como: si mi pareja me ha sido infiel, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo saber de lo que pasó? ¿Qué debo o no debo preguntar? ¿Por qué me engañó? Algunas de estas preguntas las estaremos haciendo al público. Y yo quiero que usted mire las respuestas del público que ha sido encuestado el día de hoy. Es un tema no tan fácil porque pues implica que ya hubo un engaño y saber detalles puede ser útil, puede ser desventajoso, pero si hay un corazón dispuesto al perdón, creo que uno debe encontrar la manera de, digamos, no ignorar, pero saber que existió, y quizás enterarse de detalles no sea lo más conveniente, a menos que haya una madurez demasiado grande en la pareja. Es mejor no saber nada. Yo creo que no, como humanos no logramos olvidar 100%, pero si permitimos que Dios nos ayude a perdonar a la otra persona, al que hizo la infidelidad, yo creo que sí se puede. Entonces todo es, yo creo que permitir que Dios haga la obra, que Dios vaya sanando y haciendo su obra en nuestras vidas. Es interesante escuchar las respuestas de estas personas que han sido encuestadas el día de hoy. En esta oportunidad continuamos dialogando con el consejero matrimonial Randall Mercelita. Randall, bienvenido de nuevo a Descifrando Enigmas. Gracias por la invitación, y yo creo que es un buen tema para seguir desarrollando. Tratando acerca de eso. Bueno, vamos a hablar un poco de si mi pareja me es infiel, ¿qué hago? Yo creo que es una excelente pregunta y realidad, una pregunta que todos nosotros que somos hombres o mujeres casados que tenemos que hacernos, porque es una realidad. Hablamos el programa pasado de algunas de las realidades que las personas pasan y cuánto porcentaje de hombres y mujeres que caen en este problema. Y entonces tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que debo hacer cuando llego a esa realidad? Y es algo que, como es tan real, tenemos que considerarlo, tenemos que pensarlo, porque no es simplemente algo superficial. No es que si me fui a visitar a mis padres o algo así, es algo tan serio que afecta a tantas personas, y yo tengo que hacerme esa pregunta. Y yo creo que la respuesta más clara a esa pregunta es reconocer la situación que pasó. O sea, porque a veces uno puede pensar que a mí jamás esto me va a pasar, y tengo que estar consciente que nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos, y el reconocer, la parte del reconocimiento, ¿cuál sería uno de los pasos que se puede hacer para reconocer que sí se fue infiel, y cómo puedo enfrentar esa infidelidad? Yo creo que una de las cosas es reconocer la realidad. O sea, no podemos, como dicen, tapar el sol con un dedo. La realidad es, y cuando yo llego a saber, tengo que tratarlo. Una de las cosas que uno puede empezar a detectar en saber cómo va mi relación es saber qué tan abierto yo soy con mi pareja. ¿Es real que yo estoy entregado como yo estaba antes en mi relación matrimonial, o me he deslizado de mi compromiso en esa relación? Y a veces uno empieza a ver la distancia entre la pareja, se empiezan a dormir en cuartos separados y ya no hacen las cosas que hacían juntos. Entonces, obviamente yo tengo que hacerme la pregunta: ¿qué es lo que está pasando en mi relación? ¿Por qué mi pareja pasa tanto tiempo en la computadora menos que conmigo? ¿Por qué siempre está en su teléfono y no invierte el tiempo conmigo? Son cosas que nos hacemos conscientes cuando nos quitamos el velo y enfrentamos la realidad. Bueno, enfrentar la realidad, pero después de que se enfrenta a esa realidad, digo, bueno, he sido infiel, o a mí también me han sido infiel. Hay algunas preguntas
La primera de ellas es, ¿qué tanto debo saber de lo que pasó? Yo creo que es algo que mina el corazón, que es como una encrucijada mental. Las personas que han pasado por eso me han comentado que es muy difícil el tener esos cuadros mentales y el poder saber a cabalidad qué fue lo que pasó, dónde pasó, de qué manera pasó. Son muchas de esas preguntas. ¿Qué tanto se debe saber? Ya. Yo lo que yo hago con cualquier pareja que está en mi oficina, que está en una situación así, le digo, mira, ¿cuáles son tus preguntas? Hágame una lista. No importa si son 10 o son 100. Hágame esas preguntas y los pone en un papel, porque así uno puede ver realmente qué preguntas tiene. Y cuando regresa que tienen las preguntas, ahora vamos a ver, mi pregunta para ellos es, ¿qué de estas preguntas realmente te va a ayudar cuando lo llegas a saber? Porque hay muchas cosas que queremos saber, hay muchas cosas que queremos, dónde fuiste a comer, qué hotel fueron, qué ropa traías puesto, un montón de preguntas que realmente no van a ayudar a restaurar. Exactamente, no ayuda. Y para mí, que yo no sé, al recibir esas informaciones, como decías anteriormente, me minan mi corazón en vez de ayudarme. Sí, muchas personas quieren saber los detalles, ¿no? Quieren reconstruir el escenario, un poco del psicoanálisis allí, ¿no? Estar reconstruyendo el escenario, llorar, pero llega un punto donde uno tiene que hacer una decisión, creo yo, y tiene que hacer esa decisión de perdonar. Y perdonar es un sacrificio también, perdonar es una decisión que cuesta, y sobre todo en la infidelidad. Y en este punto de pensar, ¿qué hice yo para que me engañaran? O porque no solamente es la persona que engañó, sino la persona que fue engañada. ¿Qué parte de mí contribuyó para que esa persona llegase a ponerme los cuernos, como se dice popularmente? Porque yo también fui culpable. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que es una autoevaluación de uno mismo en esa situación. O sea, es fácil, todos nosotros vivimos en un mundo que es más fácil culpar a todo el mundo menos que aceptar mi propio error, aceptar mi responsabilidad en este proceso. Entonces es importante reconocer que sí pasa las cosas que pasan, pero ¿qué he hecho yo para que mi pareja estuviese en una situación así? Yo creo que esa es una pregunta difícil, especialmente justo después de haber pasado por un adulterio o una infidelidad, pero es necesario, porque yo no creo, a pesar de todo lo que pase, que una pareja simplemente teniendo todo lo que necesita en una relación, se levanta de la noche a la mañana y es infiel en tu relación. No, hay algo que yo estoy contribuyendo o yo estoy alejando, estoy muy metido en mi trabajo, estoy muy metido con los hijos, no estoy concentrando en mi relación matrimonial, estoy siendo llenado emocionalmente por otras cosas. Que son unas de las causantes, ¿no? Correcto. Entonces, poco a poco me voy alejando de mi relación y por lo tal abriendo la puerta para que otras personas tomen el lugar que yo debería tener. Bueno, especialmente, ¿qué he hecho yo para que la pareja en este caso me estuviera siendo infiel, ¿no? Creo que es una conclusión, pero si se ha sido infiel, ¿cómo enfrentar eso? Porque bueno, fui infiel, voy a ir a la casa y le voy a decir a mi esposa, te fui infiel. Yo creo que es algo difícil, pero hay que reconocer. Cuando uno falla, cuando uno ha hecho algo inapropiado, uno tiene que reconocer lo que ha hecho para que haya un proceso de restauración. Reconocer y estar preparados para ese proceso es el primer paso para la restauración. Después de una pausa comercial vamos a hablar de lo que dice la Biblia, algunos principios bíblicos para poder salir de este tema tan difícil de la infidelidad. No te apartes de tu pantalla en este programa especial. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia.
Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. El conveniente servicio de Kireis Mobile Grooming le ayuda a ahorrar tiempo, ya que llevamos hasta la puerta de su hogar la estética para su mascota. Kireis Mobile Grooming brinda el 100% de atención de nuestros experimentados estilistas y evita el contacto con otras mascotas y posibles contagios de enfermedades. Haz tu cita hoy. Gracias por regresar con nosotros después de esta pausa. Seguimos dialogando en este tema tan importante. Antes de ir a hablar de lo que dice la Biblia acerca de la infidelidad, ¿por qué no ofrecer unas soluciones prácticas? ¿Cuál sería la primera de ellas? Lo primero en hablar de cualquier cosa que sea práctica es entender cualquier problema en que estoy, tengo que reconocerlo. El 85% de la solución del problema es reconocer el problema, aceptar el problema. Y mientras que yo no vivo aceptando, mientras que yo no reconozco que hay un problema, no lo voy a tratar. Y muchas veces las personas viven inconscientes de esa verdad. Hay que reconocer, hay que aceptar lo que he pasado. Reconocimiento es el primer paso, ¿no?, de cualquier tipo de restauración. Y lo segundo quizás puede ser que un entendimiento. Sí, es entender cómo es que llegó la situación ahí donde está. ¿Por qué mi pareja me ha sido infiel? El entender la situación o las circunstancias que han dirigido a ese punto. Porque si no lo entiendo, el problema es, si no aprendo de una cosa que pasa, lo voy a tener que repetir otra vez. Voy a tener que repetir, ¿no? Es la escuela de la experiencia, la universidad de la vida, donde aprendemos a los golpes, a los tropezones. Pero también es muy interesante lo que usted menciona en referencia a entender el problema, porque allí se tiene que ser lo más objetivo posible. Y es supremamente difícil. Ser objetivo en medio de un problema emocional es muy difícil, porque hay sentimientos, ¿no? ¿Qué se hace con el odio que algunos sienten, ¿no? Con el coraje, ¿qué es lo que le voy a hacer a este hombre? ¿Qué es lo que le voy a hacer a esta mujer? Tanto al que ha sido infiel como al otro que no se conoce. Todo ese cúmulo de cosas que se experimentan, de sentimientos, es difícil lidiar con eso. No, y una de las cosas que vemos ahora, que es otro ingrediente que pasa, la mayoría de los matrimonios, estamos hablando de matrimonios que llegan a esta etapa de infidelidad después de tener 10, 15, 20 años de matrimonio. Entonces hay un otro ingrediente que son los hijos, que están parte de esta situación. Entonces, ¿qué voy a contar a los hijos? ¿Cómo los voy a contar lo que pasó, lo que papá hizo, lo que mamá hizo? Son cosas difíciles, pero tiene uno que reconocer, aceptar lo que ha pasado. Entonces es reconocer el problema, entenderlo, y de esta manera usted lo está diciendo, es un confrontamiento, ¿no? Exactamente, es confrontarlo, porque una de las cosas que yo puedo hacer es ignorar, meter mi cabeza en la arena, hacer como si fuera que nada pasó, pero yo tengo que confrontar. ¿Por qué has hecho lo que has hecho? ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido? Y si yo no entiendo, si yo no lo confronto, no lo puedo solucionar. Entonces yo tengo que aceptar, mi esposo, mi esposa me fue infiel. Tengo que aceptarlo. Y ahora confrontarlo para que haya solución. Bueno, y para confrontarlo quizás tiene que ser uno activo, ¿no? Y proactivo en el momento, desde antes de que suceda, ser proactivo, pero cuando sucede, reaccionar y decir, necesito ayuda, necesitamos ir a un consejero, necesitamos ir a un pastor, necesitamos ir a una persona capacitada que nos ayude a mediar esta situación, porque los sentimientos están por el techo, las emociones están por el techo, y usualmente no se puede dialogar. Hay un problema de comunicación, ya no hay confianza, ya hay una ruptura emocional, ya hay muchos sentimientos en contra, ya los hijos pueden tomar diferentes bandos, en fin, es una polémica muy fuerte. En su experiencia, ¿cuánto dura el proceso de restauración de una pareja que dice, estamos dispuestos a ser restaurados? Dura mientras que somos sinceros en trabajar. Depende de la pareja, Depende de la pareja, y la disponibilidad de trabajar. Dura porque lo que pasa es esto, mira, cuando uno empieza su relación, uno empieza aquí y empieza a construir.
y llega a cierto nivel en su relación matrimonial. Cuando hay una infidelidad cae, pero no cae aquí, cae más abajo de donde tú estabas antes. Entonces este proceso va a tomar tiempo para nivelar y luego empezar a construir otra vez, para que yo ahora pueda confiar a esta persona. Y eso es lo que a veces las personas luchan, en aceptar que toma tiempo ese proceso. ¿Cuánto tiempo? No puedo decir, todo depende de la inversión de cada pareja en este proceso. Depende mucho de la pareja, ¿no? Y depende mucho de también el tipo de persona que les esté ayudando. Sí, y eso depende de, el último punto aquí, en parte de soluciones prácticas, el reconocer, aceptar el problema y ahora vamos a trabajar. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que reconocer que sí falló mi pareja, sí fue difícil, pero yo no puedo botar en la basura todos estos años de matrimonio, porque él falló, ella falló, pero yo también puedo fallar, o yo también tengo parte en ese proceso de fallo. 30 años de matrimonio, una separación por infidelidad. 35 años, es muy común en nuestros días. Qué lástima. Por lo mismo. Sí, sí, porque llega un tiempo, lo que yo digo a las parejas es esto: invierte tu relación matrimonial consciente de que esto va para largo. Mi esposa y yo decimos que nuestro meta es vivir juntos por 100 años, casados, ni un día más. Pero vamos a ver cuánto alcanzamos. Pero es importante reconocer, esto es para largo. No es un proceso de 2-3 días. Es un compromiso a largo plazo que vamos a invertir. Y por lo tal tengo que estar consciente de que las cosas que pasan en mi relación, yo tengo que tratarlos de inmediato. Yo tengo que buscar ayuda constantemente. Las cosas no suceden o no se solucionan ignorándolos. Y muchas parejas viven en su relación con problemas y ellos ignoran la situación. No hablamos de eso y nunca se trata el asunto. Nunca se trata el asunto, entonces vamos a ignorarlo, vamos a ver como si nada hubiera pasado. Y vamos a vivir vidas, tú en tu lado, yo en el mío, vamos a tratar de funcionar así. Y el asunto es porque cuando hablamos de perdonar, la gente piensa, perdonar es olvidar. No, perdonar es recordar, pero ya no me duele porque ya ha sido sanado. La herida, la cicatriz siempre lo voy a tener ahí, pero ya no me duele porque lo he tratado, está curado. Perdonar es recordar sin dolor. Así es. Y para llegar allá debe haber un proceso de aceptación, de reconocimiento, de entendimiento, de confrontación, pero también de tratar con el problema. De decir, necesito ayuda y quiero que mi matrimonio sea restaurado. Al regresar de una pausa comercial, estaremos hablando de algunos principios bíblicos. No te vayas de tu pantalla porque seguimos hablando en este tema de la infidelidad. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Seguimos hablando de lo que dice la Biblia acerca de la infidelidad. Y Randolph, podemos hablar mucho, este sería tema de muchos programas, pero vamos a hablar de 3 versículos que nos dice la Biblia que usted ha usado en su consejería acerca de la infidelidad. ¿Cuál sería el primero? Yo creo que es reconocer la base de lo que es el matrimonio, y hablar de Romanos 5:8 nos ayuda increíblemente. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que entender lo que Dios dice en cuanto al amor. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Esa es la expresión máxima del amor en una relación matrimonial. El entender, el decir, a pesar, dice, mas Dios muestra, el amor debe ser demostrado
Luego tenemos el otro aspecto, que el amor no espera nada a cambio, en que aún siendo pecadores, no podemos responder a Dios. Yo he sido infiel a Dios, tú has sido infiel a Dios, todos hemos sido infieles a Dios. Ese es un principio fundamental, Exactamente, el reconocer que hemos sido infiel a Dios, pero como hemos sido infiel, Él nos ama de todas formas, nos acepta como somos. Y yo creo que eso es importante, que cualquier persona que está pasando un proceso de infidelidad es reconocer, hey, yo he sido infiel a mi Creador. Y si yo he sido infiel a mi Creador, ¿cuánto más las personas alrededor mío me pueden fallar a mí? No pensar de que no hemos sido infieles, sino de que todos hemos sido infieles a Dios. Así es. Lo segundo podría ser un ejemplo, ¿no? Como el ejemplo de Daniel que hablábamos. Sí, y a mí me encanta Daniel capítulo 1, el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Proponerse en el corazón. Proponerse. Es cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de una situación difícil que encontramos. Pero ¿por qué no pensarlo antes? ¿Qué pasaría si llegas a tu casa y tu pareja te es infiel? ¿Qué harías? Y yo creo que este punto Daniel está diciendo, Daniel propuso en su corazón, planeó antes de que sucediera. De que sucediera. ¿Qué es lo que iba a hacer? Entonces, ¿qué? No contaminarse. Sí, entonces Él decidió. Él decidió. Es una decisión consciente. Y yo creo que cuando hablamos de un número tan grande de personas así, siendo infiel, yo tengo que considerar que eso me puede pasar a mí también. Y por lo tal, yo tengo que prepararme, ser proactivo en ese sentido. Y bueno, y hay un versículo en Mateo 5, 27 y 28 que dice lo siguiente, ¿no? Dice aquí la Escritura: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así es. ¿Qué quiere decir ese versículo? Yo creo que es algo que nos amplía nuestra mente de entender. Muchas personas usan, ¿sabes qué? El adulterio es la razón por la cual puedo zafarme de ese compromiso matrimonial. Y entonces, si la palabra de Dios, Jesús dice a sus discípulos en Mateo, hablando del Sermón del Monte, los últimos consejos a sus discípulos, mira, el que mira a una mujer y lo codicia en su corazón, ya falló. Entonces, si es así, hay un montón de mujeres que pueden estar en línea en el corte divorciando a sus maridos legalmente. Pero la Biblia lo que dice aquí es la importancia de reconocer. Sí podemos fallar y es fácil fallar, pero lo más importante es reconocer y levantarnos. Hay una actitud de corazón. Y eso nos lleva al ejemplo de David en la Biblia, ¿no? En el primero y segundo libro de Samuel nos habla del ejemplo de David, de este pastor que pasó a ser rey. Y él tuvo una secuencia en su vida catalogado como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero fue un hombre asesino y fue un hombre adúltero. ¿Qué podemos pensar en eso? Yo creo que es algo increíble que Dios en su palabra permite un evento así y luego dice que el hombre fue hecho conforme al corazón de Dios para darnos el entendimiento de que hay cosas que suceden. Mira, todos podemos pasar por ahí, tenemos que reconocerlo, y David pasó por ahí. Tenemos que entender, para poder evitar eso, tenemos que mantenernos cerca del corazón de Dios, conocer a Dios, mantener nuestra relación firme con Dios. Tenemos que cultivar, no tenemos que cultivar el pecado en nuestra mente, contemplarlo, trabajarlo. Tenemos que reconocer que cuando nosotros faltamos, es a Dios que fallamos. Así es. Y no podemos olvidar de esa verdad. Y David, vemos vez tras vez a través de este pasaje de primera y segunda de Samuel, cómo él llegó a estar en una situación tan difícil, pero él tenía que reconocer quién es Dios. Reconoció quién fue Dios y le pidió perdón a Dios. Así es. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tuvo consecuencias por su pecado. Yo creo, Randolph, que en esto de los principios bíblicos hay un principio fundamental, es el principio del corazón. Dios está detrás de nuestro corazón. David fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero se le llamó así porque él pudo reconocer su pecado, arrepentirse, apartarse de él, enfrentar las consecuencias y vivir una vida en restauración. El principio es el siguiente: a todos nos puede pasar, como hablábamos. Mantenernos en la voluntad de Dios nos va a ayudar. No cultivar el pecado en nuestra mente porque ya está
nuestra naturaleza pecaminosa, el querer hacer el pecado, hacer el bien no está en mí, decía el apóstol Pablo. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también dice aquí la Escritura, no encubrir el pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y lo último sería en la historia de David, que Dios perdona a los adúlteros, porque nosotros mismos hemos adulterado delante de Dios. Dios tiene un propósito con todos nosotros, mis queridos hermanos. Gracias, Randall, por estar con nosotros, por estos principios. La teleaudiencia, gracias por escuchar este mensaje. Y recuerda que Dios sigue perdonando a los adúlteros de corazón, pero sobre todo, si tú quieres tener una relación con Dios, hoy es el día de restauración. Dios quiere que vengas a Él y le digas, Señor, aquí estoy delante de ti. No puedo con esta situación en mi matrimonio, en mi casa. Yo quiero que tú me cambies. Quiero transformar este rumbo de vida, pero quiero que tú lo hagas en mí. Acércate al Señor. Él es la solución en Cristo Jesús, en el poder de la palabra y a través del Espíritu Santo. Escríbenos a nuestro correo electrónico descifrandoenigmas@gmail.com y te esperamos en otra oportunidad en este programa Descifrando Enigmas. Dios les bendiga y muchas gracias.